Nico anga ñeñe puro mamaco árabe llegó el coño de envía por era nombres de parentesco en idioma guaraní usado actualmente. Entonces, la vez pasada nosotros nos dejamos una tarea acá. Después te ñeñe envía por árabe. No hay diálogo, Butaguri. ¿O no? Se me mandó a mi negato. ¿O no se me mandó así? Anderson, Yo en la clase pasada no estuve, profesor. Juan Bo, No, no se mandó. Ahí voy otra vez. y no me mandó así allá, Juan. Dice, antiguamente eran súper abundantes las nóminas de parentesco y esta vez que más apellido oye por oye peaje tamba oye peaje bajo doji puro erupi la modernidad tuvo que sacar algunos nombres que se utilizaban, pero algunos, por ejemplo, una gente anciana de edad, vamos a decirle, algunas cosas utilizan todavía, pero ya acá nosotros es lo que ya utilizamos. Entonces lo que quedaron fueron Sheruhei, Teitá, mi padre, ¿verdad? Teitá, su padre, el padre. Después Teitá Guazú, Ramoy, abuelo. Yari, Mashu, abuela. Tobaya, Shirobaya, Jobaya, cuñada, mi cuñada, su cuñada. Y Menaru, su suegro. Y Menasú, su suegra. Temianino, Remianino, Gemianino, OSC que viene a ser oscilante, o sea, anteriormente se usaba como triforme, el oscilante que es nieto. Después tenemos hermanos y hermanas. Sheru, mi hermano, dice el mayor. Sherike, mi hermano, dice el menor. Kubu, mi hermano mayor o menor, dice la hermana. Sherindu, mi hermana mayor o menor, dice el hermano. O sea, cuando un hombre habla de su hermana es Sherindu, sea mayor o menor. Shekupu, mi hermana, dice la mayor. Sherike, mi hermana, dice la menor. Cuando hablamos de hermana mayor se dice Shekupu, y cuando es la menor es Sherike. Siempre y cuando la mujer utiliza eso, ¿verdad? Después dice Jae Itubura, es el hermano mayor, dice un tercero. Jae que era el primero, perdón. Y Tibura es el menor, dice un tercero. Jae Itiquera es la hermana mayor, dice un tercero. Jae es la hermana menor, dice un tercero. Eh, en el caso específico de este, por ejemplo, Ñande Mashumba, ella allí. Cuando hablamos de Mashu, vaya allí, ¿por qué solemos decir Mashu? Si es Mashu ahí, güey. ¿Eh? ¿Pero igual? No. Normalmente cuando hablamos de Mashu, algunos utilizan como si fuera la empleada. O sea, la gente que nos ayuda con el servicio, pues no ya la empleada, empleado, ya va, pues bien. Las que nos ayudan con el servicio. Entonces suelen utilizar Mashu como si fuera que es la sirvienta, vamos a decirle, la que realiza las acciones de limpieza, cocinado y todo eso. Pero en realidad la traducción correcta es Mashu, que es abuela. Al igual que cuando hablamos de Yari también, algunos te preguntan, ¿bate de Yari? Como si fuera que está bien, ¿verdad? Y en realidad su significado viene a ser abuela. Oye, mamá, dice hermanos y hermanas. She- Sheru, no vayan, oye, ma, ¿alguna consulta de esto? ¿Tienen o no tienen? Esa cámara, ya sabes, Sí, profesor, muy por mi ¿sí? tema. Ese gusto. Ahora sí, yo quiero que me ayuden
a traducir esto. Dice, mi padre trabaja en el campo, mi cuñada es de Asunción, Pedro es mi abuelo, Carlos es el nieto de José, Timoteo es el padre de su esposa, Ramona es la abuela de Rosario. Le doy un poquito de tiempo y después hacemos todo juntos. ¿Les parece? El primero no podría ser Chetumba poco cueve. Ah, no, que justo te... Anderson Dere, cuida allá. Ojalá salga de ver cambio. Hablo en el Sí, compañero. cheja P primero. ¿Eh? Chetumba poco cueve. Pica tú, P primero. ¿Cherú? Chetumba poco cueve. Chetua. Pesa. Chetua va a poco cosa. Y que todavía, oye, puru, Cherú, Cheteita. Sin ningún problema. Chetua va a poco cosa. Hoy, bueno, vea. Y mi cuñado es de Asunción. Puede ser Cherobaya Paraguagua. No puede ser. Así luego es. Así mismo es. Pero allá. Pero allá para Guadua. Exactamente. En el, en el caso del guaraní, cuando traducimos, tenemos la posibilidad de intercambiar de lugar, por ejemplo, las cosas y no y siempre va a expresar lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos ahora, como dijiste, Karina, Cherogaya para Guadua, puede ser también para Guadua, Cherogaya. Vieron que es la misma cosa. En el guaraní, esa es la ventaja. Se puede intercambiar y vuelve a decir la misma cosa. Por ejemplo, acá puede ser un poco cuepe se túa o cocuepe un po se túa. Viene a ser la misma cosa que quiere decir que trabaja en el campo. Esa es una de las ventajas del guaraní. El orden de los factores no altera el resultado en este caso. ¿Me entiendes? En una traducción, cuando hacemos, puede ir indistintamente, siempre y cuando suene bien también, porque algunas veces suena mal y ahí ya cambiaría. Oye, mamá, Pedro es mi abuelo. Mañana ni más va a ver. Ramoy sería abuelo. Ramoy Perdón, o Taitahuasu. taita, Pedro Taita. Pedro Cheramoy o tiene que decir Taitahuasu, porque si solo decir Taita es tu padre. O en este caso también.
Cheta Itaguazú, pero puede ir indistintamente también modificado, ¿entiendes? Carlos es el nieto de José. A ver, y después tengo la niña. Carlos es Carlos, es justo. Carlos José Eremianino. Y O otra puede, forma de decir nieto, ¿cómo es, profesor? viste que es como es triforme, este mianino, Eremianino, Gemianino. Ahí se puede utilizar Remianino o Gemianino. El temianino, si decimos, suena mal, ahí ya no corresponde. Normalmente cuando voy a irme ahí en ese apartado. Cuando tenemos una palabra triforme, que es acá temianino, ¿verdad? Este mianino se utiliza solo en los títulos. No se puede, por ejemplo, yo no puedo decir Carlos José Temianino porque ahí suena mal. Y entonces hay una cacofonía, ¿cómo se le llaman? Que choca y suena, en la parte auditiva suena mal. Por eso se utiliza solo con lo que empieza con la T, que es el absoluto, se utiliza solo como para títulos. Entonces se utiliza en el caso de remianino o gemianino. Cuando habla una tercera persona se utiliza el gemianino. Yo puedo decir que eh, Carlos Gemianino fulano de tal. En este caso sí se utiliza solo Remianino, Carlos José Remianino. O acá también se puede José Remianino, Carlos. Se puede utilizar tranquilamente, se puede dar vueltas. Ahí estamos, Karina. ¿Se aclaró o se oscureció? Sí, está bien, gracias, profesor. Vale. La idea es consultar y entonces ahí ya vamos aclarando. Y no se queden con esa duda. Timoteo es el padre de su esposo. Y ahí, Timoteo y Menaru. sí, no hay problema. Aquí, y me da ahí. Timoteo y Menaro. Timoteo y Menaro. Muy bien. Ahora tenemos el último, Ramona de la abuela de Rosario. Hola Rosana, ¿cómo estás? ¿Qué? Mm. Aula. Le estoy pidiendo a Marle las fechas. El examen parcial, 5 de agosto, el examen final, 2 de septiembre. ¿Cuánto pues nos falta para el 2 de agosto?
Es 5 de agosto. 2 clases más y después ya está el examen. Muy bien. Ramona es la abuela de Rosario. Karina, vos querías decir. No, profesor, no se me viene como. Anderson, Andrés Bateco. Tampoco. Rosana, No, menos, profe. Estaban pensando. ¿por qué? Es fácil. Ramona Rosario Yari. Ahí nomás. Ramona Rosario Yari. Así de fácil. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras del castellano tenemos. Que en el guaraní se traduce en 3 palabras que quiere decir lo que quiere decir en castellano. Y así de fácil es la traducción del guaraní. Algunas veces nosotros no nos complicamos tratando de traducir palabra por palabra. Ahí es donde se nos complica la existencia. Sin embargo, si queremos, hacemos la traducción de lo que quiere decir realmente, entonces ahí se nos facilita más. Por ejemplo, ahí tenemos, si vamos a ir a traduciendo palabra por palabra del castellano, ahí vamos a complicarnos exclusivamente muy grande. Sin embargo, con 3 palabras estamos diciendo que Ramona, eh, que Rosario es la nieta, es la abuela de Ramona. Muy fácil y siempre y cuando hacemos la traducción de lo que realmente quiere decir. Yarui es para el caso de abuela nomás, entonces. Sí, Yari o Mashu. Por qué la pregunta, Karina? Para abuelo, pues era muy. Ramoy o Taitahuasu. Ah, ya, ya. En el caso de ellos, por ejemplo, ahí está la diferencia. Cuando es abuelo es Ramoy o Taitahuasu y cuando es abuela es Yari o Mashu. Ya le saqué su hijo. Yari o Mashu. ¿Vamos? ¿Alguna consulta va a pasar de ese? Entendido, profesor. En el caso del guaraní, nosotros cuando hacemos la traducción al castellano ay, espera, queremos utilizar estos dos, el es y la. Cuando hablamos en el guaraní, nosotros la tepuixán basamiche, tepuixán basamiche, la pea basamiche, la mo. En el guaraní no se utiliza el la. Y en el caso del es tampoco, porque nosotros algunas veces te preguntan, va a esa banderera inde, serera ja, decimos el es. Y ya no es más necesario. Si vos decís, será fulano de tal, ya queda, pues, ya estamos diciendo que es. Sin embargo, muchas veces este es, queremos traducir demasiado. Eh, Y entre Ramona y Rosario, no se pone la coma, por ejemplo. se puede poner, acá también, Carlos José de Mianino también. Se puede poner sin ningún problema. Y entre Rosario también. O si va así también, digo, vendría a ser igual. Pero se le puede poner también la coma, sin ningún problema en ese sentido. Porque en el examen por ahí me olvido y no pongo y no va a estar mal. No, no va a estar mal, 4 puntos menos nomás. Ahí fue demasiado ya, ¿eh? No, en algunos casos, por ejemplo, eh, a ver, que se escriba eh, mal en algunos casos, eh, se puede pasar, pero en algunos casos no. Por ejemplo, si yo te digo una oración de ¿verdad? Ropa, ustedes me ponen a, o, ahí sí está bien, está mal. En ese caso sí, porque ahí no dice AO.
En realidad, AO es impuso. Entonces ahí sí, AO. O por ejemplo, OU, y ustedes me ponen OU, ahí sí. En ese caso sí tendría que poner más. Pero, por ejemplo, algunos me escriben cuera en vez de cuera. Ahí se puede obviar la intención porque está, o sea, escribe bien. A lo mejor no utiliza la que, K, no sabe que en el guaraní no se utiliza la C, por ejemplo. Y como que yo gramática estoy dando menos, estoy dando más comunicativo, entonces ahí se puede obviar eso y se puede perdonar, ¿verdad? Pero en el caso de aquí, por ejemplo, de AO, que se utiliza AO, ahí no, ahí sí no se puede. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente lo que quiere decir. ¿Entendés? Va, en ese caso sí, pero en este Sí, no, en este se puede mantener. Yo perfectamente entiendo la traducción que se hace, ahí sí a mí me convence, ¿verdad? Con la coma o sin la coma. Se puede ir como se puede obviar, sin ningún problema en ese sentido. Vamos. En el caso Tengo, de güera o güera, está bien también eso, ¿cómo es? en caso de fuera o güera, Ajá. muy buena pregunta. Nosotros utilizamos fuera con palabras orales, ingüera con palabras nasales. Voy a poner acá al lado. Palabras orales y este es con palabras nasales. En ese caso, ¿cómo sabemos que una palabra es nasal oral? Ese yo no le mostré la vez pasada, ¿verdad? Es A, E, Sí, nos mostraste, profesor. Le mostré todo, ¿verdad? Con, si eso que yo le mostré la vez pasada tiene esa estructura, es una palabra nasal. Entonces, tiene que ir fuera o fuera. Por ejemplo, si decimos mi, los niños son inteligentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos la traducción de los niños? Utilizando, puede ser un mi, ta, y ñarandu. O puede ser mitad, güera, y ñarandu. Acá tenemos, el umino utiliza como un adverbio de cantidad. Y acá en este caso, güera sería adverbio de cantidad. O sea, si decimos mitad güera, le estamos diciendo los niños. Y si estamos diciendo un mitad, también estamos diciendo los niños. Solo que nosotros queremos utilizar demasiado acá güera y estamos utilizando mitad güera. Entonces acá tenemos uno de cantidad y acá tenemos también uno de cantidad. No es necesario utilizar los dos al mismo tiempo. Se utiliza Ya uno de es los una dos. redundancia ahí. Sí, ahí ya hay redundancia. Ya estamos hablando mucho de cantidad. Entonces, si se utiliza humilla, no es necesario utilizar güera. Y cuando utilizamos güera, no es necesario utilizar humilla para que no haya redundancia. Por ejemplo, yo digo, tu marido
Pues dígate, ya eran sus maridos allá. No se feo va a quedar. Eh, ¿Cuál puede ser otro? Los perros juegan. Ahí para hacer la palabra, para utilizar las partículas fuera. Ahí la misma cosa. Se puede hacer un mi, yagua, oñembozaray. O yaguacuera, oñembozaray. Es la misma cosa. En este caso, yaguá tenemos que es oral, ahí sí se utiliza cuera. Ahí está la diferencia. Cuando uno es nasal, al igual que en muchos casos vamos a encontrar las partículas, el pendé, pené, cuera, güera, después she, ne, y vamos a ir mirando de a poco. Están eso en Sí, se entiende. Gracias, profesor. el vamos a probar, cuando se corte, vamos a probar un poco otra vez con el mismo link, o si no voy a enviar otro en el grupo para que puedan entrar otra vez. ¿Estaba? Porque yo le puse recurrente y no sé si se puede utilizar el mismo link, pero vamos a probar ahora. ¿Está en ese caso? ¿Hay alguna consulta más? A nivel que lleve por ando. ¿Está? Acá tenemos, dice, hacemos un diálogo en guaraní utilizando los nombres de parentesco, dice. ¿Qué vamos a utilizar ahí? El nombre de parentesco que vimos acá. Por ejemplo, vamos a utilizar 4, vamos a ponerle. Puede ser Yarey, Togayá, Imena, Taitá, su suegra ya. Imena, su. Preguntar eso. ¿Se acuerdan que le dije la vez pasada el tema del diálogo? Para hacer. Practiquen la S porque se va a cortar en 2 minutos y después seguimos con esto. ¿Les parece? Si se corta en la segunda parte, vamos a ir viendo ya el tema del diálogo para que puedan ir leyendo. Oye, va. Les voy a dejar trabajar. Dale, profe. Dale. Después vemos. Si se corta, vemos en la segunda parte, va a leer. ¿Estamos? Voy a apagar mi micrófono, mi cámara para que corto y les envío el otro link.